Muy bien, si gustan acompañarme con la oración para iniciar, voy a compartir aquí la pantalla. Permítanme un segundo. Permítanme tantito, aquí está. Muy bien. Bueno, iniciamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracias y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Aleluya. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Muy bien. Continuamos con los mandamientos. La clase anterior vimos el séptimo, ¿verdad? Vamos a, no sé si haya dudas sobre ese mandamiento de no robarás, el séptimo. Muy bien, bueno, pasamos entonces, estamos en el artículo 8, a partir de los numerales 24-64, y vamos a ver ¿qué implica este mandamiento? El Éxodo capítulo 20, versículo 16 nos dice, básicamente, vamos a las Sagradas Escrituras, es el Éxodo, y vean también cómo el Éxodo 20 es replicado en el Deuteronomio 5, también. Básicamente nos habla de los mandamientos del Decálogo, el Éxodo capítulo 20 y el Deuteronomio capítulo 5. Y nos dice el Éxodo 20, versículo 16, nos dice, no darás testimonio falso contra tu prójimo. Y el Deuteronomio capítulo 5, versículo 20, dice igual, no darás testimonio falso contra tu prójimo. Pero recuerden que había esa duda, ¿verdad? Que le preguntan a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es decir, ¿puedo entonces dar falso testimonio si no es mi prójimo? Entonces lo entendían de esa manera, ¿verdad? Porque ¿quién era el prójimo? Pues solamente otro igual, otro alguien que fuera de las 12 tribus. Pero Jesús, vemos que él explica, ¿verdad?, quién es el prójimo, y amplía en Mateo capítulo 5. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 33, y él lo explica de esta manera. Mateo 5, versículo 33, y nos dice, habéis oído también que se dijo a los antepasados, no perjuraráis, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Y aquí hace una modificación, ¿verdad? Dice, pues yo os digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el cascabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puede serlo blanco o negro. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pase de aquí viene del maligno. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Porque decía, habéis oído, es decir, antes, ¿sí? En el Antiguo Testamento se decía una cosa, no perjuraréis,
sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Y el Éxodo 20, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y Jesús dice, no juréis en modo alguno, porque estamos atentando en contra del 8º mandamiento. ¿Sí? Y vean que aquí no dice, si dices, te lo juro por Dios. No dice, no juréis en modo alguno. ¿Sí? Muy bien. Entonces, numeral 2464 nos dice, el 8º mandamiento prohíbe falsear la verdad en relación con el prójimo. Porque el pueblo santo debe ser testigo de Dios, que es y que quiere la verdad. Estas son infidelidades básicas frente a Dios. Voy a compartir aquí la pantalla para ver de lo que estamos hablando. Vamos a los numerales 2464. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Entonces esta parte, ¿verdad? Entonces, el 8º mandamiento prohíbe falsear la verdad en la relación con el prójimo. Falsear la verdad. ¿Qué es falsear la verdad? Vamos a ir analizando esto. Vivir en la verdad es, nos dice el catecismo, el Antiguo Testamento lo proclama, porque Dios es fuente de toda verdad. Puesto que Dios es veraz, los miembros de su pueblo son llamados a vivir en la verdad. Es decir, si nosotros somos miembros de la iglesia, estamos llamados a vivir en la verdad. Jesucristo, la verdad de Dios se manifestó en plenitud. Recuerden, hay un diálogo aquí muy interesante entre el obispo San Ambrosio con San Agustín. Él le recomiendo que lean sus escritos, que están muy interesantes. Y él le comentaba a San Agustín, ¿verdad? Porque recuerden que él siempre buscaba la verdad. Él siempre estuvo en la búsqueda. Hasta que él le dice, la verdad te encuentra a ti, y la verdad es una persona. La verdad es Jesucristo. Y así es como él sucedió, ¿verdad? Que se confrontó con él. San Agustín estuvo siempre en la búsqueda y expresó lo que ya sabemos, ¿verdad? Dice, siempre te busqué y tarde te encontré. Porque siempre estaba en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la felicidad. Hasta que ya se topó con él, ¿verdad? Muy bien. Entonces, igualmente nosotros estamos invitados, ¿verdad? Llamados a vivir en esta verdad. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y por eso nos menciona aquí, ¿ya? Sea vuestro lenguaje sí, sí, cuando sea sí, es decir, cuando deba ser sí, que así sea. Cuando se va a hacer no, igualmente. No que cuando tiene que ser sí, lo cambia a no y viceversa. Lo que es simplemente. Por naturaleza, estamos siempre en la búsqueda de la verdad, porque eso es lo que nos da esa seguridad. ¿Cómo podemos estar tranquilos o cómo podemos estar seguros de algo si no sabemos si es o no es? Entonces, nos dice por eso el 2467, que el hombre busca naturalmente esa verdad y está obligado a honrarla y a atestiguarla. Nos dice el 2467 y el Concilio Vaticano II, que todos los hombres, conforme a su dignidad por ser personas, se ven impulsados por una misma naturaleza a buscar la verdad. Y tienen además la obligación moral de hacerlo, sobre todo con respecto a la verdad religiosa. Están obligados también a adherirse a la verdad una vez que la han conocido y a ordenar toda su vida según sus exigencias, una vez que la han conocido, es decir, una vez que se ha conocido a Cristo. Muy bien.
La verdad como rectitud de la acción y de la palabra humana tiene por nombre veracidad. ¿Sí? La veracidad es la verdad como rectitud de la acción y de la palabra humana. Sinceridad o franqueza. La verdad o veracidad es la virtud que consiste en mostrarse veraz en los propios actos y en decir verdad en sus palabras, evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía. ¿Verdad? Muy bien. Dice Santo Tomás de Aquino que los hombres no podrían vivir juntos si no tuvieran confianza recíproca, es decir, si no se manifestase la verdad. Imagínense cómo sería la vida si estamos rodeados de personas que no viven en la verdad. Simplemente imagínense lo que puede llevar a una mentira. Igualmente desde el principio, imagínense una persona que a lo mejor sus papás no son sus papás y nunca le dijeron. ¿Cómo sería ese shock, verdad? De pronto ya darse cuenta después de mucho tiempo, que pues lo que conoces como algo verdadero no lo es. Entonces puedes llegarte a sentir como desorientado, ¿verdad? Entonces he vivido una mentira, o sea, ¿qué clase de vida he tenido? O si me entregan como cuando alguien le vende algo como oro y no lo es. A lo mejor pago mucho dinero por un pedazo de metal que ni siquiera es oro. Entonces cuando tienen la necesidad de venderlo, le dicen, pues, esto no es lo que te dijeron que era. Es decir, te robaron, perdiste, ¿verdad? Porque viviste en una mentira pensando que era algo que no es. Va a ser muy difícil no poder confiar en alguien, no poder confiar en nadie. Muy bien, por eso dice Santo Tomás de Aquino que no podrían vivir juntos si no tuvieran confianza recíproca. Un hombre debe honestamente a otro la manifestación de la verdad. Muy bien. 2470 nos dice que el discípulo de Cristo acepta vivir en la verdad, es decir, en la simplicidad de una vida conforme al ejemplo del Señor. Vivir en la verdad es vivir una vida conforme al ejemplo del Señor. Esto es importante, porque si Él es la verdad, ¿verdad? Si decimos que estamos como en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos conforme a la verdad. Si decimos que estamos en comunión con Él, es decir, que alguien puede, delante de personas, puede decir, pues es que yo soy muy bueno, ¿verdad? O dar una apariencia, porque algunos piensen que a lo mejor así aparenta ser muy religioso, pero vive en el pecado. Entonces, ¿cómo es esto, verdad? Muy bien, dice, por eso si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos conforme a la verdad. También nos pide el 2471 que Jesús así había proclamado, había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. El cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor. Porque recuerden, si el demonio es el padre de la mentira, ¿cómo vamos a saber cuándo algo es veraz o cuándo no? Sino que hasta que Jesús nos enseñe ese camino, ¿verdad? El deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la iglesia, impulsar a actuar como testigos del Evangelio. Muy bien. El martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Y fíjense, curiosamente, porque esta palabra viene del griego que quiere decir testigo. Martiria es testigo. Nada más que de tanto uso, esa connotación cambió a algo distinto, ¿verdad? Porque
cuando nosotros escuchamos esa palabra, ¿qué se nos viene a la mente? Martirio. ¿Qué se nos viene a la mente? Como tortura, ¿verdad? A lo mejor como sufrimiento. Pero si, ¿sí? ¿Escucharon? O algo así. Sí, exacto. Pero la palabra en su etimología, ¿verdad? Es del griego martiria, quiere decir testigo. Entonces, cuando dice Jesús, ustedes serán mis testigos, si estuviéramos hablando en griego, esa palabra diríamos, ustedes son mi martiria, es decir, el testigo es mártir en griego, ¿sí? Pero, como ustedes saben, en la época después de la resurrección, cuando Jesús ya subió al cielo, los que quedaron como testigos de la resurrección los llevaron a la muerte. Entonces se empezó a relacionar esa palabra con decir, esos son los testigos, ¿verdad? Los testigos de Jesucristo. Pero ¿cómo los identificaban? Pues prácticamente cuando los aventaban a los leones, cuando los estaban torturando, cuando los estaban crucificando, etcétera. Y llegó a identificarse o a decir, bueno, mira, esos son los testigos, ¿y qué les está pasando? Pues los están matando. Entonces llegó como que a transformarse ya esa palabra en que ser testigo equivalía a la muerte. Y esa palabra se quedó y se usó ya en otros idiomas, pero se utilizó la palabra en griego y ya la connotación cambió. ¿Sí me explico? O sea, decir, es como si sería un pleonasmo decir testigo mártir, ¿verdad? Porque es lo mismo, ¿sí? Ok. Y fíjense esto, es muy importante porque Jesús nos pide eso, ustedes serán mis testigos. Por eso menciona aquí el martirio o el ser testigo es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad, da testimonio de la verdad de la fe y la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Fíjense, le recomiendo también, creo que ya lo hemos visto, ya hemos platicado sobre esta epístola de San Ignacio de Antioquía, que él decía, no lo traigo por aquí, pero en pocas palabras, a él lo llevaban al lugar del tormento, pero lo llevaban a echar a los leones. Y él tenía la oportunidad, porque tenía conocidos en Roma, donde podían ayudarlo y podían esconderlo o inclusive mandarlo a otro lugar. Y él decía, permítame ser molido como el trigo por las fauces de las fieras para realmente convertirme en un testigo. Imagínense. O sea, él realmente se iba a sentir apenas digno de ser testigo de Jesucristo hasta ser martirizado por los dientes de los leones. ¿Cómo cambia el cristianismo, no? Porque ahora es Señor, bendíceme, puro pedir y pedir, ¿verdad? Pero no queremos ser testigos, es decir, mártir, ¿verdad? Diríamos en griego. Bien, ahí le recomiendo que lean a San Justino Mártir. Está muy, muy interesante lo que él escribe, ¿verdad? Me dice él aquí, dejadme ser pasto de las fieras, por ellas me será dado llegar a Dios. También menciona, no me servirá nada de los atractivos del mundo, ni de los reinos de este siglo. Es mejor para mí morir en Cristo Jesús que reinar hasta los confines de la tierra. Muy bien. Vamos al siguiente, 2475. Los discípulos de Cristo
se han revestido del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Que vamos a ver las ofensas contra la verdad. ¿De qué manera se peca contra este mandamiento? El falso testimonio y el perjurio. Hay varios puntos que analizar. Nos dice que una afirmación contraria a la verdad posee una gravedad particular cuando se hace públicamente. Ante un tribunal viene a ser un falso testimonio. Cuando se pronuncia bajo juramento se trata de perjurio. Y nos da estas dos definiciones, ¿verdad? Ante un tribunal es un falso testimonio y cuando se hace bajo juramento es perjurio. Estas maneras de obrar contribuyen a condenar a un inocente, disculpar a un culpable o aumentar la sanción en que ha incurrido el acusado. Es varias acciones que pueden suceder, ¿verdad? Ayudar a condenar a un inocente, disculpar a un culpable. Sabemos que es culpable, pero se niega la verdad de que lo es y por esa razón se ayuda a liberar a alguien que es culpable. También el respeto de la reputación de las personas prohíbe con actitud y toda palabra susceptibles de causarles un daño injusto. Esto es porque, vean, ¿cuánto tiempo se toma para construir un buen nombre? Pueden ser años, ¿verdad? Para que una persona sea considerada respetable. Pero ¿cuánto tiempo toma para destruirla? Así, rápido. No falta que a esa persona, hombre o mujer, le levanten un falso y muerte social, ¿verdad? Expulsado de muchos lugares, nadie va a querer tener nada que ver. Sin saber si es verdad o no. Pero se pueden tardar 30, 40 años en que se construya el nombre de una persona y de un día para otro puede perder todo. Por eso es muy importante, ¿verdad? La palabra, lo que uno dice. Y como vemos en otros casos, también va en aumento grave dependiendo de quién lo diga. Porque si es una persona conocida, si es una persona que goza de cierto prestigio y es quien lo dice, más fácilmente le van a creer. ¿Sí? Entonces mucha más gente va a estar en contra de esa persona de quien se habló. Pues por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De cuando si se va a hablar mal de alguien. Muy bien, comparto nuevamente la pantalla. Okay, entonces, esa persona, ¿verdad?, se hace culpable de juicio temerario, de maledicencia o de calumnia. El juicio temerario incluso tácitamente admite como verdadero sin tener para ello fundamento suficiente. Admitir algo como verdadero sin tener para ello fundamento suficiente. Pues es que dicen, ¿verdad? Parece, me dijeron, que creo, que parece que esa persona se anda portando mal. ¿Tienes el fundamento para decir eso o no? Porque tendemos mucho eso, ¿verdad? Pues es que dicen, es que parece, escuché que creían que me dijeron, hasta eso, ¿verdad? La maledicencia, el que sin razón objetivamente válida manifiesta los defectos y las faltas de otras personas que lo ignoran. Sin razón objetivamente válida manifiesta los defectos y las faltas de otros que los ignoran. La crítica, ¿verdad? La calumnia, mediante palabras contrarias a la verdad, daña la reputación de otros y da ocasión de juicios falsos respecto a ellos. La calumnia. Alguien sabe que las cosas son de una manera
y está consciente, pero dice lo contrario. Palabras contrarias a la verdad. Es la calumnia. El 2478, para evitar el juicio temerario, cada uno debe interpretar en cuanto sea posible, en un sentido favorable, los pensamientos, palabras y acciones de su prójimo. Dice San Ignacio de Loyola, todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Es decir, porque ante una situación inmediatamente condenamos. Es muy fácil. Es lo más común, condenar inmediatamente. 2479, la maledicencia y la calumnia destruyen la reputación y el honor del prójimo. Ahora bien, el honor es el testimonio social dado a la dignidad humana y cada uno posee el derecho natural al honor de su nombre, a su reputación y a su respeto. Así, la maledicencia y la calumnia lesionan las virtudes de la justicia y de la caridad. Debe proscribirse toda palabra o actitud que por halago, adulación o complacencia alientan y confirman a otro la malicia de sus actos y la perversidad de su conducta. Es decir, aquí estamos hablando de una persona que lo está haciendo, que lo está diciendo, y en este caso es otra persona que alienta, adula a quien lo está haciendo. Como dicen los dichos, ¿no? Tanto peca el que amarra la vaca como el que mata la vaca como el que le amarra la pata. 2481, la vanagloria o jactancia constituye una falta grave contra la verdad. Lo mismo sucede con la ironía. La vanagloria, alguien que se siente así, ¿verdad? Como que superior. Muy bien. La mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar, lo dice San Agustín. Y Juan 8:44 nos dice, vuestro padre es el diablo porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Muy bien. Siguiente, la mentira es la ofensa más directa contra la verdad. Mentir es hablar u obrar contra la verdad para inducir un error. La gravedad de la mentira se mide según la naturaleza de la verdad que deforma, según las circunstancias, las intenciones del que lo comete y los daños padecidos por lo que resultan perjudicados. Si la mentira en sí solo constituye un pecado venial, sin embargo, llega a ser mortal cuando lesiona gravemente las virtudes de la justicia y de la caridad. Vean, esto es importante, ¿verdad? Pues es que es una mentirita piadosa. Así decimos a veces, ¿verdad? Mentirita piadosa. La mentira es condenable por su misma naturaleza. Es la profanación de la palabra, cuyo objeto es comunicar a otros la verdad conocida. Ok. La mentira, por ser una violación de la virtud de la veracidad, es una verdadera violencia hecha a los demás. Atenta contra ellos en su capacidad de conocer, que es la condición de todo juicio y toda decisión. Contiene un germen de la división de los espíritus y todos los males que éste suscita. La mentira es funesta para toda la sociedad. Socava la confianza entre los hombres y rompe el tejido de las relaciones sociales. Eso es lo que sucede. Toda falta cometida contra la justicia y la verdad entraña el deber de reparación, aunque su autor haya sido perdonado. Sí, porque decíamos, una cosa es una persona, imagínense, levantó un falso
y mucha gente se dio cuenta de ese falso, y la persona a lo mejor va y le pide perdón a quien le levantó el falso, pero ahí anda todavía en el aire, ¿verdad? Es decir, ya a lo mejor ya la persona lo perdonó, pero hay 50 personas que supieron de eso y no saben que era mentira. Entonces, debe la reparación, aunque su autor haya sido perdonado. ¿Sí? Muy bien. Cuando es imposible reparar un daño públicamente, es preciso hacerlo en secreto. Si el que ha sufrido un perjurio no puede ser indemnizado directamente, es preciso darle satisfacción moralmente, en nombre de la caridad. Vemos que esta es parte también de lo que sucede en el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Que es la penitencia. Porque, ¿qué pasa si una persona se le levantó el falso y la persona muere? Y para cuando quien cometió la falta se dio cuenta, pues ya es muy tarde. O sea, ya no le puede pedir perdón porque ya no está. ¿Cómo se repara eso, verdad? Muy bien. La penitencia nos ayuda a eso, el sacramento de la reconciliación. El respeto de la verdad, el derecho a la comunicación de la verdad no es incondicional. Todos deben conformar su vida al precepto evangélico del amor fraterno. Se exige en las situaciones concretas estimar si conviene o no revelar la verdad a quien la pide. Esto es importante. El derecho a la comunicación de la verdad no es incondicional. ¿Sí? Pues es que yo siempre digo la verdad, yo soy muy claridoso. Pero nos dice que exige en las situaciones concretas estimar si conviene o no revelar la verdad a quien lo pide. Vea, imagínense que una persona, ¿qué harían? Si ustedes están caminando por una calle y de pronto ven que alguien viene, da la vuelta a la esquina y pasa corriendo y da la vuelta a la manzana y ven que va desesperada la persona y va volteando para atrás a ver si lo van siguiendo y da la vuelta y ya que dio la vuelta viene alguien más corriendo atrás con una pistola y se detiene con ustedes y le pregunta ¿a dónde se fue? ¿Van a decir o no? Ustedes le van a decir, sí, se dio la vuelta ahí para que se acerque y lo mate. ¿Sí me explico? Entonces, por eso dice, lo que comparto aquí nuevamente la pantalla, ¿verdad? Esta parte nos dice que no es incondicional, exige en las situaciones concretas estimar si conviene o no revelar la verdad a quien la pide. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Entonces, en situaciones concretas se va a determinar, recuerden siempre esto, lo que ya hemos visto que nos dice la moral. Siempre vamos a buscar elegir el bien sobre el mal. Pero si tenemos que elegir entre dos males, pues vamos a elegir siempre el menor. Entre dos males, el que menos haga daño. Lo mismo pasa con los bienes, ¿verdad? Decíamos, si tenemos que elegir entre dos bienes, siempre vamos a elegir el bien mayor. Entonces, en este caso ¿qué es más importante? Recuerden el orden de los mandamientos, ¿verdad? La vida humana. Exacto. La vida humana es más importante. Y fíjense, por alguna razón, ¿verdad? Dios colocó los mandamientos en ese orden de importancia. El primero y más importante es, primer mandamiento, dice Jesús, escucha Israel. Recuerden que en la iglesia lo pone de una forma catequética, ¿verdad? De una forma, simplemente dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Primer mandamiento.
porque es verdad, así es, ¿verdad? Porque como ya hemos visto, ¿de dónde nace el mal? Del amor mal dirigido, ¿verdad? Es decir, que cuando se ama a algo más que a Dios, ahí es donde inicia el mal, como le ocurrió a Satanás, ¿verdad? Que él, en lugar de amar a Dios, se amó a sí mismo, y ahí empezó todo. Entonces, si se ama primero a Dios, todo lo demás se da por añadidura. Entonces, primer mandamiento, pero recordemos también, ¿verdad? Como ya hemos hablado de esto, ¿cuál es el mandamiento? Dice, escucha, primera parte. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿verdad? Con todas tus fuerzas. Y fíjense, esto es bien importante, porque Dios quiere que además de tener fe, nosotros tomemos la decisión y nuestro ser completo estemos de acuerdo con Él. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es decir, con todo lo que sientes, con toda tu mente, tu conciencia y tu razonamiento deben de estar de acuerdo. ¿Sí? Porque alguien puede decir, pues sí, amo mucho a Dios, pero después viene alguien más con un razonamiento diferente y me convence porque parece más lógico, es más razonable en lo que me están diciendo y me cambio, ¿verdad? Entonces, por eso también mi razonamiento, los cuestionamientos que pueda tener, la iglesia ya los ha respondido. Todo mi razonamiento. Después, segundo mandamiento, su nombre, ¿verdad? Amar al Señor sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento, sus fiestas, ¿verdad? Santificarán las fiestas. Y después decíamos que las dos tablas de la ley están conformadas así. La primera tabla que nos habla sobre Dios, segunda tabla, como lo resumió Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. La segunda tabla habla del prójimo. Y decíamos, después de Dios, ¿qué es lo más importante para Él? Los padres, ¿verdad? Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Y después de eso, la vida, no matarás, ¿verdad? Después de la vida, el cuerpo, nosotros, ¿verdad? O sea, el cuerpo físico. Y continuamos así, ¿verdad? Entonces, van en ese orden de importancia. Muy bien. Decíamos, ok, voy aquí a compartir nuevamente la pantalla. Ok. Entonces, el 2489, la caridad y el respeto de la verdad deben dictar la respuesta a toda petición de información y de comunicación. Ahora, bueno, vamos a terminar esto. El bien y la seguridad del prójimo, el respeto de la vida privada, el bien común, son razones suficientes para callar lo que no debe ser conocido o para usar un lenguaje discreto. Vean, el deber de evitar el escándalo obliga con frecuencia a una estricta discreción. Nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. Ahora bien, aquí también hay que distinguir algo más, que no es lo mismo mentir que ocultar o no decir, ¿sí? Porque si uno tiene, si partiendo de que si tengo que elegir entre dos males, voy a elegir el menor, entonces si una verdad que yo voy a decir va a causar un mal mayor, pues no la digo. Y otra cosa es, no es lo mismo, ¿sí? Si yo conozco algo, pero nadie me está preguntando, pues yo no estoy mintiendo. Sí, porque nadie me preguntó. Es diferente. Una cosa es retener la información y otra cosa es mentir. Alguien me pregunta, ¿es verdad esto? Y yo digo, no. Ahí ya estoy mintiendo, ¿verdad? Porque estoy afirmando algo que yo sé que no es verdad. Pero si nadie me preguntó, pues
¿cómo voy a mentir si nadie me preguntó? ¿Sí me explico? Entonces, no se falta este mandamiento, esto es importante, no se falta este mandamiento cuando, como lo dice aquí, nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. Esto es muy importante. Y también el bien y la seguridad del prójimo, el respeto de la vida privada, el bien común, son razones suficientes para callar lo que no debe ser conocido. Hay que subrayar eso. 2489. Muy bien. El secreto del sacramento de la reconciliación es sagrado y no puede ser revelado bajo ningún pretexto. Esto es algo que ya habíamos visto también, ¿verdad? El sigilo sacramental es inviolable, por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente de palabra o de cualquier otro modo y por ningún motivo. Esto, y recordemos también que hemos visto lo que nos dice el derecho, ¿verdad? De lo que ocurre, ¿verdad? Cuando alguien escucha a alguien que no tiene autoridad para escuchar una confesión sacramental, ¿verdad? Está excomulgado en la iglesia. Bueno, ya lo hemos visto varias veces, ¿verdad? Dice el Código de Derecho Canónico. Vamos aquí a recordar. Para que tengan, recuerden ahí el número. Entre otras cosas que hemos visto, ¿verdad? Lo que es la excomunión late sententia, que ya hemos hablado varias veces sobre eso. Pero nada más aquí para recordar específicamente esta parte. ¿Sí? Es en el título 3 del canon 1378, número 2, ¿verdad? Quien fuera del caso que se trata en el número anterior, no pudiendo administrar válidamente la absolución sacramental, trata de darla, oye una confesión sacramental. Esa es esa parte que hemos mencionado, ¿verdad? Muy bien, continúo aquí. Los secretos profesionales obligan, por ejemplo, a políticos, militares, médicos, juristas o a las confidencias hechas bajo secreto deben ser salvaguardados, salvo los casos excepcionales en el que el no revelarlos podría causar al que los ha confiado o al que los han recibido o a un tercero daños muy graves y evitables únicamente mediante la divulgación de la verdad. Ok, aquí hay que ver esto, ¿verdad? Tanto, aquí no se trata de una confesión sacramental, pero si es algo que nos están confiando y que estamos obligados a guardar bajo secreto, pero está la excepción, cuando los casos excepcionales en el que no revelarlos podría causar a los que lo han confiado, a los que lo han recibido o a un tercero, daños muy graves y inevitables, únicamente y mediante la divulgación de la verdad. Porque, ¿qué sería esto? Imagínense que alguien viene y le dice, te voy a contar un secreto y no quiero que lo digas a nadie. Y a lo mejor dice que sí, pero si ese secreto implica el que esa persona le dice que va a causarle un daño a alguien más, imagínense que una persona que por enojo o lo que sea diga, pues va a ir a maltratar a alguien o incluso a quitarle la vida. Entonces uno se ve en la obligación de defender la vida, ¿verdad? De ir y decirle a la persona, esta persona te quiere causar un daño. Entonces ahí ese es el caso excepcional, ¿verdad? Casos excepcionales. Muy bien. Se debe guardar la justa reserva respecto a la vida privada de la gente. Los responsables de la comunicación deben mantener un justo equilibrio entre las exigencias del bien común y el respeto de los derechos particulares. Muy bien.
El uso de los medios de comunicación social. Dentro de la sociedad moderna, los medios de comunicación social desempeñan un papel importante en la información, la promoción de la cultura y la formación. Su acción aumenta en importancia por razones de los progresos técnicos, de la amplitud y la diversidad de las noticias transmitidas y la influencia ejercida sobre la opinión pública. La información de estos medios es un servicio del bien común. La sociedad tiene derecho a una información fundada en la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad. Esto es a lo mejor, imagínense, pues, para quien tenga esa labor de comunicar, o inclusive nosotros mismos, ¿verdad? A lo mejor en publicar algo que sabemos que no es verdad, pero lo estamos haciendo como si lo fuera, y entra esta parte también. Muy bien. El 2495, es necesario que todos los miembros de la sociedad cumplan sus deberes de caridad y justicia también en este campo. Porque parecería algo muy sencillo o algo sin importancia, pero sí lo es, sí es importante. Muy bien. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? ¿Seguros? Muy bien, nada más para compartir aquí la última parte. Muy bien, los medios de comunicación social, en particular los mass media, pueden engendrar cierta pasividad en los usuarios, haciendo que estos consumidores poco vigilantes de mensajes o de espectáculos. Los usuarios deben imponerse moderación y disciplina respecto a los mass media. Han de formarse una conciencia clara y recta para resistir más fácilmente las influencias menos honestas. Por razón de profesión en la prensa, sus responsables tienen la obligación en la difusión de la información de servir a la verdad y no ofender a la caridad. Bueno, eso es para quien está en este ramo, pero independientemente, con los medios de comunicación actuales, con los teléfonos, con todo tipo de información que se puede manejar fácilmente, que puede maldirigir a una persona por darse una falsa información, cualquiera puede hacer, ¿verdad? Muy bien. La moral denuncia la llaga de los estados totalitarios que falsifican sistemáticamente la verdad. Bueno, en este caso, como se ha sabido, ¿verdad? Como personas como Hitler, ¿verdad? Que utilizando los medios logran difundir una mentira muy grande que puede lesionar a muchas personas. Muy bien. Ok, bueno, hasta ahí. Ok, muy bien. Ok, sí me gustaría escucharlos para ver si puedo transmitir correctamente la información. ¿Cómo podríamos resumir este mandamiento, este octavo mandamiento? Más que todo para nosotros poder analizar, ¿verdad? O hacer un examen de conciencia. ¿Cómo podríamos determinar si estoy faltando a este mandamiento? Porque la primera parte, ¿verdad? Pues parece obvio, ¿verdad? No darás falso testimonio, es el mandamiento. Pero Jesús dice, no juréis en modo alguno. Es lo que nos dice Mateo 5:33. No juréis en modo alguno. ¿Cuántas veces he hecho eso, ¿verdad? ¿Cuánto puedo decir cómo he fallado este mandamiento? Y más si no se cumple, ¿verdad? Con lo que se dice. Muy bien, aquí los escucho. Creo que mencionó al principio, ¿verdad? Dice que la mentira, decía algo así que es como que no es muy grave, pero, o sea, no sé si decía
venial, pero si se depende de en lo que se afecte, pues ya se puede convertir en mortal. No sé si estoy confundida con eso, quería sacarlo. Sí, aquí les voy a compartir sí, esa parte. Permítame tantito. Ahí va. Aquí está. Estamos en el numeral 2484. Aquí nos habla de la gravedad. Okay. ¿Verdad? Se mide según la naturaleza de la verdad que deforma, según las circunstancias, intenciones del que la comete y los daños padecidos por los que resultan perjudicados. Si la mentira en sí solo constituye un pecado venial, en este caso, sin embargo, llega a ser mortal cuando lesiona gravemente las virtudes de la justicia y de la caridad. Es decir, que puede ser, si algo que no afecta, ¿verdad? Puede ser un pecado venial, pero puede llegar a convertirse en un pecado mortal cuando afecta en este sentido. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más, alguna otra opinión? Vamos como para tratar de resumir lo que implica este mandamiento. Que toda falta cometida contra la justicia se requiere la reparación, que es algo que olvidamos en muchos momentos. Precisamente este domingo lo escuchaba en la homilía. El padre decía, la confesión no es una lavadora en la que solamente lavas tu conciencia, sino hay que hacer más. No es solamente venir y decir, y ya tú descansaste, pero hiciste un despapalle con todos los afectados, ¿no? Entonces hay que hacer la reparación de nuestros actos, ¿verdad? Cuando es contra la justicia. Y también me gustó lo de usar un lenguaje discreto, como decía. A lo mejor no voy a decir la verdad, pero sí ser discreto. Saber en qué momento o con quién, ¿verdad? Como dice también, si no está preparada la persona a conocer la verdad, o si sabes que es un chismoso o que peligra la vida de alguien, pues no vas a decirlo, por más verdad que sea. Entonces hay que ser discretos, hay que discernir, ¿verdad? Y pues pedir la luz del Espíritu Santo para saber actuar ante, como por ejemplo, esos dos bienes o los dos males que se pueden presentar, ¿verdad? Siempre hay uno que elegir y hay que saber discernir, practicar esa caridad también. Así es, muy bien. Gracias. Sí, porque tenemos que saber, como lo menciona, ¿verdad? Distinguir, discernir en que si la verdad, lo que se va a decir va a causar un mal mayor, pues no hacerlo, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí, alguien? Sí, ¿me escucha? ¿Sí me escucho? Sí, se escucha. El mandamiento dice que debemos hablar mal de una persona, sobre todo si no tenemos un fundamento o no sabemos cierto o no lo que está diciendo la persona, porque podemos terminar con la honorabilidad, que pues a veces cuesta mucho tiempo en tenerla, ¿verdad? O la reputación, como se dice también. Sí. Entonces hay que evitar y también como decía Verónica, pues a veces es tanto como nosotros saber a quién le vamos a contar algo que nosotros como un secreto o algo que nada no queremos que lo sepa nadie, si en ese caso pues, lo diríamos a todo mundo. Lo mismo para nosotros, ¿verdad? Que si alguien nos cuenta algo o que no quiere que lo sepan los demás, pues también nosotros saber guardar ese secreto. Mientras, como se decía ahí, si alguien nos dice que va a perjudicar a alguien, ya sea con una muerte, con que le vaya a hacer algún daño, pues a lo mejor sí, pues tendríamos que decir
¿verdad? Para evitar que se dañe a esas personas. Pero mientras sea para bien, o pues a lo mejor sirva de desahogo a la otra persona, pues hay que mantener también nosotros el secreto, ¿verdad? Así es, muy bien, muchas gracias. Sí, porque no solamente se trata de no mentir, sino también cuidar la privacidad de los demás, independientemente, ¿verdad?, del trato que pudiera haber en el futuro, porque pudiera ser que a lo mejor en el momento en que las personas eran muy amigos y le confió algo y pasan 3 años y por alguna razón hay una discusión o un distanciamiento, pues uno caería en cometer un pecado, ¿verdad?, contra este mandamiento, el andar divulgando aquello que me confiaron cuando había una amistad, independientemente de la razón que haya sido en la que hubo un distanciamiento, ya sea por parte de uno o por parte contraria, o decir, pues es que como me hizo esto, pues ahora yo voy a decir esto que me confió, ¿verdad?, con tal de causar un daño. Pues yo estoy faltando a este mandamiento, es decir, ¿quién es el que se va a manchar en ese caso? Pues mi espíritu, mi espiritualidad es la que se va a manchar al yo hacer eso. En apariencia estuviera ganando algo porque estoy desahogando y estoy sacando el enojo, pero al fin y al cabo me voy a manchar. Y después, ¿cómo se puede reparar eso? ¿Cómo se le puede hacer? Imagínense, si se mancha una reputación de una persona, ¿cómo se puede reparar? Porque por más que la persona vaya y pida disculpas y le diga a otros, pues no, yo estuve equivocado, siempre va a quedar algo ahí, una pequeña duda, ¿verdad?, porque ya no se va a ver al 100% igual a la persona, porque ya hubo algo y va a decir, pues a lo mejor, quién sabe, ya no se confía al 100%. Entonces, si fue mentira lo que se dijo, ya la persona ya le causó un daño permanente. Puede que sí se habló, puede que sí se pidió disculpas, ¿verdad?, y se dijo, pero siempre queda algo. Por eso es muy importante, ¿verdad?, el cuidar las palabras cuando uno las va a decir. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario que quiera hacer? Muy bien. Bueno, entonces nos despedimos con un Padre Nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Permítame tantito.